Buenas noches. La ley de financiamiento anunciada por el gobierno del presidente Iván Duque empieza desde hoy su trámite en el Congreso y propone importantes reformas en materia tributaria. Víctor. Malu, buenas noches. Este proyecto busca darle equilibrio fiscal al presupuesto general de la Nación, que solo para el próximo año tiene un enorme hueco, un faltante por 14 billones de pesos. La ley de financiamiento busca equilibrar el presupuesto de la Nación para los próximos años, darles recursos a sectores hoy desfinanciados, brindarle mayor competitividad a las empresas, simplificar y formalizar los proyectos de emprendimiento y tener un pago de impuestos más progresivo para todos los colombianos. Para todo eso, la iniciativa de la reforma a los impuestos busca generar un total de 19,4 billones de pesos en el 2019 y 13,2 billones en el año 2020. Esos nuevos recursos se destinarán sobre todo a los rubros de salud, hacienda, educación, minas, inclusión social y transporte. Uno de los grandes cambios propuestos está en el impuesto de renta para las empresas, a las cuales les aliviarán la carga. Es así como la actual tarifa del 33% que pagan bajará al 32% en el año 2020, al 31% en el año 2021 y al 30% a partir del año 2022. Pero además muchas empresas tendrán beneficios por la vía de las deducciones en la declaración de renta, ya que podrán descontar la mitad del impuesto del ICA que cancelan, lo mismo que el gravamen del 4 por mil, entre otros. Inclusive, algunas tendrán el beneficio de estar exentas del pago de renta durante varios años. Todo esto buscando que generen más empleos, inviertan en sectores como el agro y las tecnologías digitales o economía naranja que llama el gobierno. A pequeñas y medianas empresas que hoy son informales les permitirán acceder a un sistema simplificado de tributación por medio de un impuesto unificado que se causará anualmente, pero se pagará mensualmente y que sustituye el impuesto de renta, el impuesto de consumo, el de industria y comercio y otros, y desaparecerá el monotributo. Y es que hay que decir que la columna vertebral de la denominada ley de financiamiento son los cambios en el IVA a la canasta familiar. Ahí es donde está, Víctor, el meollo del asunto y ahí es donde está la polémica. Así es, Malu. Mire, el 80% de los productos que conforman la canasta familiar serían gravados con el IVA del 18% para el próximo año y que luego bajaría al 17% a partir del año 2021. A través de las modificaciones en el IVA en los próximos 2 años, el gobierno espera recaudar 18,5 billones de pesos. Muchos gremios rechazaron esta propuesta. Si el IVA para la canasta familiar es aprobado en el Congreso como lo propone el gobierno, productos como el arroz, pan, plátano, papa, yuca, tomate, cebolla, zanahoria, banano, la carne de res, cerdo, pollo y el huevo tendrían un IVA del 18%. Y los que actualmente tienen un IVA del 5% como las harinas, pastas, cereales, azúcar, café y chocolate, también le subirá ese gravamen al 18%. Los gremios no comparten la intención del gobierno. ¿Con esto qué va a pasar? Se va a disminuir más o menos en un 10% el consumo de pollo y huevo en todo el país. ¿Qué significa eso? 30 huevos menos por persona al año y 6 libras de pollo al año. Nos parece totalmente inconcebible que el gobierno colombiano quiera tapar un hueco fiscal de 14 billones de pesos a costa de la seguridad alimentaria de los colombianos. El arroz es uno de los ingredientes más importantes de la canasta familiar. De un tajo sube el 18%. Eso va a afectar a las clases menos favorecidas. Dos exdirectores de la DIAN tienen puntos de vista muy distintos. Juan Ricardo Ortega dice que a todos nos toca ser parte de la solución. Que todo el mundo ponga un poquito para solucionar problemas de fondo, como son pues los subsidios en el sector eléctrico, las becas para educación secundaria, las 600.000 personas que se les da alimento en los colegios, y esa es la apuesta que está detrás de la reforma. Para Horacio Ayala, esta reforma es más de lo mismo y está buscando una salida rápida sin mirar el costo social. No graban los dividendos, ni graban las utilidades en la venta de acciones, ni buscan gravar esas otras rentas de las personas naturales que son, por ejemplo, las comisiones, los arrendamientos y los honorarios que están un poco ocultos. El gobierno ha anunciado que el cobro del IVA será devuelto a más de 4 millones familias del Sisbén 1, 2 y 3, pero en el gremio de los agricultores de Colombia surgen las dudas del cómo se hará.
Y es que en el diseño de esta iniciativa, el gobierno quiso evitar que las familias más pobres del país se vieran afectadas por el pago del IVA. Así que ideó un mecanismo para que los hogares vulnerables recuperen lo que pagan por ese concepto. Víctor, este es un tema muy sensible, expliquemos cómo es. Malú, la devolución del IVA beneficiará a varios millones de hogares. 2,6 billones de pesos anuales es lo que sumará esa devolución en promedio cada año. Veamos cómo funcionará el mecanismo propuesto por el gobierno. Esta familia dedicada al reciclaje hace parte de los millones de hogares a los que el gobierno promete devolverles el IVA que pagan en sus compras porque tienen ingresos muy bajos. Yo me gano un promedio de 15 a 20 mil pesos muchas veces, cuando le va a uno bien, más que todos los lunes y los viernes. Esos son como 300.000 pesos mensuales. ¿Para qué le alcanzan esos 300 cada mes? Pues muchas veces compro únicamente lo del almuerzo, por la que no me alcanza. Para ellos, cualquier aumento en el precio de los alimentos de la canasta familiar es un duro golpe a sus bolsillos. Ese mercado le costaría 10.000 pesos, sacándole las papas y sacándolo del jugo, porque no le alcanzaría. Y si a ese mercado le sumáramos el 19-18% de IVA, ¿cuánto quedaría costando? 12.000 pesos. A hogares como este se les va actualmente solo en el pago del IVA hasta 24.104 pesos mensuales. Y con la nueva reforma, ese gasto en IVA les subiría a 50.973 pesos mensuales. Para evitar esta afectación, los hogares más pobres, aquellos que reciben ingresos hasta por 789.215 pesos mensuales, recibirían la devolución del IVA. Serían 51.300 pesos mensuales que les llegarían por anticipado, en efectivo o consignándoles en las cuentas de ahorro donde solían recibir otros subsidios. Es un beneficio muy importante para uno medio subsistir en esta capital que es tan dura la vida también. En total serían 4.3 millones de familias las beneficiadas con esta devolución, las cuales deben estar registradas en el Sisbén con los puntajes más bajos. Y es que, por otro lado, la devolución del IVA no aplicará para los hogares que tengan ingresos superiores a los 790.000 pesos. Mejor dicho, eso será uno de los golpes más duros para la gente, sobre todo, Víctor, para la que está en la mitad, para la clase media. Malú, mire, 5.690.000 hogares aproximadamente de clase media son los más perjudicados, justamente porque ahora tendrán que pagar más por la unificación en la tarifa del IVA. Con base en la información que suministró el gobierno, quienes pagarían un mayor IVA y no se les devolverá serán aquellos hogares cuyos ingresos mensuales familiares suman 971.791 pesos o más. A todos ellos, el cobro del IVA unificado y extendido a más productos los golpeará en su bolsillo, porque no solo les representará un mayor egreso, sino que no tendrán devolución del IVA que planea el gobierno para los hogares más pobres. Y hagamos cuentas, una familia que al mes reciba un promedio de 1.265.712 pesos, paga hoy en promedio por concepto de IVA 38.416 pesos, según estudios del mismo gobierno. Si se aprueba el proyecto tal como está, pasaría a pagar mensualmente por ese tributo 72.091 pesos. Si sube el tomate, la papa, la cebolla, pues pienso yo que también van a subir los almuerzos y las cosas así. Entonces pues me preocupa que porque gano 1 millón de pesos no me vayan a devolver lo que invierto en el IVA. Y si nos están quitando, pues nos toca cohibirnos de comprar cosas. Si comprábamos, no sé, la bandeja de huevos, tocaría bajarla a media bandeja. Y otro ejemplo, un hogar cuyos ingresos sean, sumando lo que reciben todos sus integrantes, 2.894.140 pesos, pasa de pagar por IVA mensual 78.885 pesos a destinar 116.114 pesos mensuales para cubrir ese tributo. El gobierno insiste en que los más pobres son los que hoy pagan más IVA, pero viendo esta tabla, sin duda los sectores de la llamada clase media serán los más afectados.
El verdadero pulso que tendrá que sortear el gobierno para sacar adelante esta ley de financiamiento tiene su escenario en el Congreso de la República, donde hay apoyos, pero también hay muchas críticas y ahí se están barajando varios temas. Malú, 60 días, eso es lo que tiene desde hoy el gobierno para lograr la aprobación de la ley de financiamiento. Ese plazo es imperativo para que los cambios tributarios puedan comenzar a regir a partir del 1 de enero próximo. Las horas previas a la radicación del proyecto se ambientaron con los reclamos de organizaciones que llegaron al Congreso a cuestionar al ministro Carrasquilla y a la ley de financiamiento del gobierno. Un proyecto que fue presentado por el ministro como una pieza fundamental de un paquete de reactivación económica que espera conseguir 19 billones de pesos. Esta es una ley que llega con un gran telón de fondo, que es la búsqueda de la reactivación de nuestra economía y de el emprendimiento como base esencial de la formalización de nuestros mercados laborales y de las mejoras en los niveles de ingresos de nuestra población. A 6 semanas de que se cumpla el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, la ley de financiamiento llega al Capitolio con mensaje de urgencia y a surtir un trámite que en el papel será de 3 debates, arrancando en comisiones económicas conjuntas, discusiones que se podrían extender por varios días, más aún por la controvertida propuesta de extender el IVA al 80% de la canasta familiar, punto que incluso tendrá los reparos del Centro Democrático. La ley ha anunciado temas muy buenos y ese que es muy difícil. Y voy a ocuparme esta tarde también de empezar a trabajar el tema de cómo es el aumento del salario o en su defecto una prima importante. Nosotros creemos que es posible mirar unas tarifas diferenciales. Es el debate que viene. El mensaje es claro. Los partidos no están dispuestos a asumir el costo político de la extensión del IVA, mucho menos a un año de elecciones regionales. Por eso, yo creo que va a salir esmochado. Bien mochado va a salir porque existe una unanimidad en el Congreso prácticamente para rechazar este punto del IVA. Incluso la reducción anual del IVA planteada por el gobierno es vista como un paliativo. El IVA pues simplemente le baja un punto de 19 al 18 y luego por allá en 2021 otro punto más al 17%. ¿Qué quiere decir eso? Que la canasta familiar quedaría grabada permanentemente con el 17%. Ese es un golpe muy demoledor para los estratos bajos. Pero además de las mayorías parlamentarias, el gobierno tendrá que lidiar con la oposición, que plantea una estrategia a 2 bandas, en el Congreso y en la calle. Convoco a las centrales obreras a que pongan una fecha para iniciar la gran movilización nacional en contra del IVA a la canasta básica familiar. Esto se detiene con la gente en la calle. Si bien hay puntos destacados como la reducción de la carga impositiva a los empresarios y los recursos en subsidios para energía o programas como Familias en Acción, los parlamentarios coinciden en que la propuesta del IVA opaca gran parte de la ley. Bueno, Víctor, expliquemos otro tema, renta para personas naturales. Esto es importante para aquellos colombianos que contratan un contador y declaran renta ante la DIAN. Así quedarán las tarifas. Aquellos con ingresos mensuales entre 4.800.000 pesos y 7,5 millones de pesos, su tarifa será del 19%, entre 7,5 millones y 18 millones de pesos, 28%, entre 18 millones de pesos y 33 millones de pesos, 33% de tarifa, y de 33 millones de pesos en adelante, su tarifa para el impuesto, para determinar el impuesto, sube desde el 33 hasta el 37%. Hay otro tema muy importante que tiene que ver con la plata que se puede descontar para determinar el impuesto. Actualmente esa barrera es del 40%, si es aprobada la ley de financiamiento, esa barrera baja al 35%, y con estas modificaciones en las declaraciones de renta de los colombianos, espera el gobierno recaudar 11 billones de pesos. Bueno, para cerrar, Víctor, ¿esto queda entonces qué? ¿En manos del Congreso ya? Hasta el mes de diciembre. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, muy bien explicado.